Hermanos, la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Bellas palabras de vida y bellas palabras somos las que vamos a escuchar en este momento, porque la palabra del Señor siempre es bueno para nosotros. Hermanos, doy gracias a Dios también, ¿verdad? Eso siempre ha sido el deseo de nuestro corazón, predicar la palabra, predicar de una manera que podamos entender. Y fíjense que como introducción al mensaje, quiero contarles una historia que estaba leyendo de un turista que había ido a Suiza y en el transcurso de su viaje vio una gran mansión arreglada, las flores, ¿verdad? Cortada, el pasto, ¿verdad? Una gran mansión, y dijo el hombre, pues la curiosidad lo llevó a acercarse y vio al empleado limpiando las ventanas. Y le dice: oye, tu patrón ha de estar bien orgulloso de ti. El dueño de la casa ha de estar bien orgulloso de ti porque tienes todo en orden. Te ha de felicitar todos los días, dice que le dijo. Pues fíjese que no es así, le respondió el muchacho. No es así, porque en 20 años el dueño de la casa solo ha venido 4 veces y nunca me ha avisado cuando viene él. Así que yo tengo que tener listo la casa para cuando él venga no sea yo hallado irresponsable. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? También nosotros esperamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema, ¿verdad?, se llama el retorno del Rey. Sabemos que una vez nosotros, todos sin excepción, sabemos que hay un Dios quien gobierna los cielos y la tierra, y ese Dios se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Pero de la misma manera Él va a venir, y creo que muchas de las veces pasamos por alto eso. Pasamos por alto como si el Señor Jesucristo no va a venir. Hay cosas tan importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender, que la hora y el día nadie lo sabe. Solamente, ¿verdad?, el Padre, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero un día Él vendrá, de eso tenemos la convicción, ¿verdad? Y vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? No avisa, y eso está en 1 Tesalonicenses 5:2. No avisa, porque si avisara, ¿verdad?, el dueño de la casa se preparara, ¿verdad?, para que el ladrón no llegara. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y fíjense que estaba estudiando este mensaje, y ese mensaje del retorno de nuestro Rey nos lleva a crecer más, a querer seguir hacia adelante, porque en la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios nos dice en el capítulo 4, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, hay una pregunta que tenemos que examinarnos todos nosotros, que el Señor vendrá aparte, ¿verdad?, como ladrón en la noche. La pregunta que nos tenemos que examinar todos nosotros: ¿cómo nos encontrará cuando Él regrese? ¿Nos encontrará velando como aquellos pastores que velaban por sus rebaños? Estaremos velando, o sea, fiel a Él, fiel en la dedicación a Él, o nos encontrará durmiendo? Y durmiendo es una ilustración de estar afanado en esta vida, vivir conforme vive el mundo, estar moldeado conforme este siglo. Entonces, pregúntese usted, ¿cómo le encontrará el Señor cuando venga? Porque cuando menos lo esperamos, amados hermanos, cuando menos lo esperamos, el Señor va a venir tarde o temprano para nosotros, pero en el tiempo de Dios es al tiempo que Él lo ha instituido. Así que, hermanos, no estoy aquí para darles yo una fecha cuándo será. Estoy aquí para hacerle entender que un día nuestro Rey vendrá. Estaba estudiando sobre la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas, y me llevó a pensar todas estas grandes verdades. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, aquel que vivió, ¿verdad?, y nació rodeado
entre los animales en un establo. Un día Él vendrá, pero no vendrá de esa manera. Ahora dice la palabra del Señor que Él vendrá rodeado entre sus millares de sus ángeles. No esperamos ver a un Señor Jesucristo, ¿verdad?, otorgándonos misericordia en aquel momento. Él la está otorgando en este tiempo. También leyendo Lucas, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo no tenía ni en qué recostar su cabeza. Son textos muy conocidos que nosotros tenemos guardado, ¿verdad?, siempre que leemos eso. Pero aquel siervo, ¿verdad?, aquel creador de los cielos y de la tierra, un día se manifestará con poder y gran gloria. Si leemos lo mismo, nuestro Señor Jesucristo entró en un pollino, ¿verdad?, como aquel siervo, ¿verdad?, que venía dispuesto a entregar su vida. Hoy no será así. El Apocalipsis, ¿verdad?, nos revela eso, que el Señor vendrá como aquel fiel y verdadero, montado en un caballo blanco, ¿verdad?, para venir y poner, ¿verdad?, su reino inconmovible, ese reino que nunca tendrá fin. Así que nuestro Señor Jesucristo un día vendrá, pero no vendrá como siervo, ahora vendrá como lo que Él es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Y el retorno de nuestro Rey nadie podrá detenerlo. Si hacemos una ilustración, vemos en el verano cómo el sol sale 6, 7 de la tarde, de la mañana, y nadie puede detener la salida del sol. De la misma manera, nadie va a poder detener el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es inevitable que nosotros podamos hacer algo para impedirlo. No se va a poder. Él va a venir. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Son profecías que aún no se han cumplido, porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo va a venir. Así que, amados hermanos, no nos desanimemos. Sigamos esperando con paciencia, ¿verdad? Ya sea que Él viene o que vayamos, pero que estemos en la obediencia que Él nos requiere. ¿Alguna vez ustedes han pensado, creo que sí, ¿verdad? No creo que sea solo yo, ¿alguna vez ustedes han pensado cómo realmente el Señor vendrá? ¿Realmente será cierto todo eso? Si usted ha pensado eso de todos los pensamientos, ¿verdad?, que si el Señor un día regresará, esos son dardos de fuego del maligno. El maligno intenta, ¿verdad?, Satanás intenta desviar esas verdades de nuestra mente, de nuestro corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe, si tenemos puesto la armadura. ¿Y cómo podemos nosotros afrontar, ¿verdad?, esos pensamientos? Podemos leer las escrituras, podemos ver la vida de los primeros hermanos, podemos ver la historia como la del siervo Job, que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Y Job no entendía las cosas por qué sucedían, pero aún así su confianza estaba en el Señor. Y dice, ¿verdad?, y al fin se levantará sobre el polvo. Y Job mismo dijo, vaya, y después de deshecha está mi piel, dice, mi carne he de ver a Dios. Y él dice eso, va, y yo mismo lo veré con mis ojos. Dice, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Aunque no lo entendamos muchas veces, son promesas que nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho, porque Él un día vendrá. Ahora, el Salmo 33:4, hablamos así, ¿verdad?, porque nuestro Señor es verdad. Y el Salmo 33:4 nos dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra del Señor es recta. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, si Él lo ha dicho, Él va a regresar. También, hermanos, ¿verdad?, Dios no es hombre, ¿verdad?, para que se arrepiente, y Dios no es como nosotros que mentimos. Dios no puede mentir. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Así que tenemos en las Escrituras suficientes bases
para acertar que nuestro Señor Jesucristo volverá. Hace poco comentábamos, ¿verdad?, sobre el estudio, algunos de ustedes no estuvieron, pero quiero compartirlo con ustedes. En Juan capítulo 20, vamos a aprender algo tan maravilloso en esta tarde. En el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 7, quiero leerlo. Dice la palabra del Señor: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Para entender este versículo de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender sobre la cultura hebrea. Tenemos que entender un poquito sobre la cultura para entender este texto, porque resulta que esto tiene que ver con el siervo y el amo. El sudario es el pañuelo, para que me entiendan, ¿verdad? El sudario era el pañuelo que le ponían a los muertos por respeto, ¿verdad? Por el difunto. Entonces, el sudario que vieron los apóstoles cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, lo encontraron doblado. Bueno, la cultura está, ¿verdad?, de que el amo se ponía a comer y el siervo solamente tenía que esperar, ¿verdad?, la señal. Si el amo venía, comía y agarraba el pañuelo y lo tiraba, estaba dando una señal de que el siervo ya podía levantar la mesa. Pero si el amo comía y doblaba el pañuelo, el sudario, ¿verdad?, y lo ponía ahí, aunque se levantaba a hacer otros negocios, el siervo no podía hacer nada, porque el amo estaba mandando una señal de que él volvería otra vez. De la misma manera, en este versículo nosotros aprendemos de que nuestro Señor Jesucristo envió una señal ahí diciendo: volveré. No ha terminado con nosotros. Son muy interesantes cuando aprendamos un poquito sobre la cultura y así entendemos un poquito más las Sagradas Escrituras. Y aparte de eso, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo también cuando iba a ser, fue llevado al cielo, allá en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, dijeron los varones, ¿verdad?, con vestiduras blancas, le dijeron, ¿verdad?, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es inevitable, no lo podemos parar, pero nada más que no sabemos cuándo, ¿verdad? Si lo supiéramos, nos alistáramos. Pero está bien así, ¿verdad? Para que así nosotros, ¿verdad?, sigamos esperando en Dios todos los días, cada mañana. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de nuestro Señor que cuando Él venga, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Cuántas personas se van a lamentar en aquel día? Para algunos de nosotros es un gozo. Creo que esa es la redención que esperamos nosotros. Pero para algunos no será así. Para los que se burlan, para los que resisten, ¿verdad?, para los que no creen, no obedecen, será de tristeza ese día. Pero para nosotros no. Y fíjense que no es coincidencia también, porque el Señor Jesucristo lo profetizó, que como en los días de Noé, así estará el mundo, comiendo, bebiéndose, dándose en casamiento. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y no quisieron entender, no quisieron obedecer, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a confiar y aprender a entender estas grandes verdades de que el Señor Jesucristo vendrá. Así que, mundo, ¿verdad? Me refiero a las personas. Hay que abrir los ojos y ver al cielo. Ver al cielo que no podemos gobernar nosotros mismos. Hay un Dios quien gobierna en los cielos y en la tierra. Pero el hombre pasa por alto eso. Y en la única manera, ¿verdad?, que el hombre puede llegar
y conocer esas grandes verdades es entregando su vida al Señor. Pero hablando de eso, en la segunda carta de Pedro, Pedro dijo eso, que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso está impidiendo a que Él venga. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos seamos salvos. Y fíjense, si Él hubiera venido 3, 4 años hacia atrás, yo no estuviera adentro. Entonces, es un acto de misericordia que Él no viene. Así que, hermanos, nos tenemos que animar, nos tenemos que alegrar con estas palabras, porque nuestro Rey tarde o temprano vendrá. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, quiero leerlo con ustedes. ¿Cómo vendrá nuestro Señor? Segunda a los Tesalonicenses 1:8, que Él se manifestará, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿qué problema va a ser para esas personas que no obedecen al Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas personas han oído la palabra del Señor? Nunca se ponen a cuenta con Dios y mueren en sus pecados. No hay buenas esperanzas. No podemos nosotros pensar en una persona que rechazó a Dios, decirle, oh, que descanse en paz. No es así. Tarde o temprano la justicia de Dios se manifestará en cada corazón del hombre. Ahora también nosotros tenemos que aprender a que nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero tenemos que estar haciendo la voluntad de nuestro Dios también. El esperar no requiere que Él va a venir y nos va a felicitar a todos. No, el esperarlo tenemos que estar haciendo su voluntad. Porque Amós 5:8 lo dijo, ¿verdad? De estas palabras, hay de los que, 5:18, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Para algunos va a ser tinieblas, a pesar de que queremos la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a nosotros a entender ese texto? Porque hay muchas personas que dicen, solo Dios puede juzgarme. Los demás, ustedes no. Solo Dios me va a juzgar en aquel día. No. Ser juzgados por la mano de Dios y ser hallados en pecado es cosa horrenda. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra a los hebreos. Así que analicemos nuestro corazón, pensemos qué hay en nuestro corazón, entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, porque no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante los ojos del Señor. Hebreos 4:13 dice que nuestras cosas, ¿verdad?, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo secreto de nuestro corazón, el Señor lo conoce. Yo no conozco qué hay en su corazón de usted. No sé qué hay en tu corazón. Pero Dios sí conoce lo que hay en tu corazón. Hasta lo más íntimo Él lo sabe. Y sabe que en aquel día serán revelados delante de Él. Así que tenemos que entender eso. Tenemos que comprender esas grandes verdades. Tenemos que principalmente examinarnos antes de encontrarnos con nuestro Señor. Quiero leer con ustedes también Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8. Quiero leer esto porque cuando nuestro Dios venga, juzgará todos los confines de la tierra, todas las naciones, desde el más pequeño hasta el más grande, estarán delante de Él. Y cuando se refiere a pequeño, no se refiere a los niños, al más anciano, sino que se refiere en la edad, ¿verdad?, media que vivimos, quizás desde el más pobre hasta el más rico. Porque hay pobres avariciosos también, ¿verdad? Y hay ricos también que quieren ser como pobres. O sea, Dios va a juzgar todo eso. Así que en Apocalipsis 21:8 nos da una verdad de quienes no heredarán el reino de los cielos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Hay esperanza para aquel que está en desobediencia a Dios? No, no hay esperanza. Así que 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios un día vendrá y juzgará, pondrá los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Ese es un día terrible, es un día terrible para muchas personas. Y grande es el día de Jehová para nosotros también. Así que, hermanos, siguiendo hacia adelante, tenemos que entender cómo poder lavar nuestras ropas, ¿verdad? Y nuestras ropas es lavarse con la sangre del Cordero. ¿Cómo? Entendiendo la cruz de Cristo. Si no aceptamos la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, que alguien pagó por nosotros, que el justo pagó por los injustos, no entraremos en el reino de los cielos. Por buena gente nadie se va a salvar. Lo buena gente que hacemos, ¿verdad? Es porque ya hay alguien que vive dentro de nosotros y hablamos del Espíritu Santo. Pero hay una esperanza para todos nosotros, para todos los que han creído, ¿verdad? Los que esperan la venida del Señor. Malaquías 4:2 dice, ¿verdad? Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es un día de gozo. ¿Por qué es un día de gozo? Porque en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga, la misma palabra nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Y eso lo habla Apocalipsis 21:4. Ya no habrá más llanto, ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Aquí sufrimos, aquí lloramos, aquí nos desanimamos, aquí pasamos tribulación de muchas maneras, pero en aquel día Dios quitará todo eso. ¿No le gustaría a usted estar en ese lado? Todos quisiéramos, ¿verdad? Pero está en nosotros también el obedecer. Eso es lo que demanda a Dios de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios va a enjugar, ¿verdad?, toda lágrima en nuestros ojos. Nos llevará a su reino, a un reino, ¿verdad?, que nunca y no tendrá fin. Amada iglesia, amados creyentes, no pierdan su confianza en el Señor. Hebreos 10:35 lo dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tenemos un galardón que nos espera, pero es necesaria la paciencia. Es necesario, ¿verdad?, saber esperar. A pesar de que el Señor va a venir, nosotros tenemos la paciencia en perseverar, en trabajar más, ¿verdad?, en hablar más de Dios a nuestros familiares, a nuestros hijos, a ir dejando este mundo cada día atrás, a irnos, verá, quitándonos el afán. Hay afán en nuestro corazón, hay inmundicia, pero el Señor nos ayuda, ¿verdad?, a seguir hacia adelante. Dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El texto que 37 es muy bonito, ¿verdad?, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Esas son promesas que nuestro Dios ha dicho. ¿Y qué es fe? Fácil y sencillo, es confianza de que Él va a venir. Hablando en estos términos, hablando de que es una verdad de que Él va a regresar. Y sin esa fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tenemos que tener esa fe, pero si esa fe no lo creemos, no podemos agradar a Dios. Y Dios se agrada de los que hacen la voluntad de nuestro Dios. Queremos un día llegar ante la presencia de nuestro Dios, pero ahorita no, ahorita estamos en tiempo de guerra.
Ahorita estamos en tiempo de pelea, en tiempo de levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tiempo. El tiempo de nuestro gozo ya vendrá. Me gusta cómo Pablo termina animando a Timoteo en la segunda carta, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, porque yo estoy para ser sacrificado. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estudiaba sobre eso, la corona de justicia no va a aplicar para todos. Cuando estudiamos la Biblia, los escudriñamos, hay muchos galardones, aún un vasito de agua seremos recompensados en aquel día. ¿Cuánto más el anhelo de que el Señor venga? Tendremos esa corona de justicia si anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿estás tú listo? Si el Señor viniera hoy, ¿te irías con Él? Pregúntate y respóndete, ¿verdad? Porque cuando el Señor venga, vendrá por su iglesia, vendrá por aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y si no, pues prepárate para encontrarte, ¿verdad?, con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, lo dijo, ¿verdad?, el Señor allá en Amós al pueblo de Israel. Prepárense, hay esperanza, y mientras hay esperanza, ¿verdad?, hay vida, hay esperanza. Así que ahorita tenemos la vida, si estamos mal, es hora de ponernos a cuenta con nuestro Dios. Yo no deseo eso a nadie, ¿verdad? Pero no podemos rechazar la voz de Dios y salir afuera y luego perder la vida y decir, este oyó el Evangelio y no quiso obedecer. Eso será un día más triste para todos aquellos que, ¿verdad?, que anhelamos que las personas vengan al encuentro de nuestro Dios. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice la palabra del Señor en Salmos 27, 4. 24:3, Salmos 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dice el que no ha elevado su alma a la vanidad. Aquellos, ¿verdad?, que anhelan ser fiel, aquellos que se santifican, aquellos que se purifican, aquellos que cada día quieren agradar al Señor, ellos heredarán el reino de los cielos. Hace poco platicaba con alguien y le dije, mira, lastimosamente nosotros pecamos todos los días. No me da orgullo decir eso, ¿verdad? Fallamos a veces con nuestras esposas, con nuestro vecino. Fallamos en mirar, en hablar. De repente ya dijimos algo que a la persona quizás no le gustó. Pero todos esos pecados, ¿verdad?, no son perdonados cuando nosotros lo hacemos voluntariamente. Ahí está el problema. Cuando nos deleitamos y lo queremos hacer, ese es el problema. Pero cuando pecamos le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Así que tenemos que aprender también a confesar nuestros pecados al Señor. Y si un día estaremos en la eternidad, o si un día todos nosotros entraremos, va a ser por la pura gracia de Dios, por aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa es la única solución. Si no entendemos el Evangelio, y no me voy a cansar, ¿verdad?, de hablar del Evangelio, porque es la única solución para el hombre pecador. Es la única solución. Me gustaría a mí hacer un lado el Evangelio y hablarles, no, mira, tú puedes, tú confía en Dios, tú échale para adelante, tienes fe, pídele a Dios. Pero si la vida de la persona no está centrada en el Evangelio de Dios, es imposible que yo le esté animando. No sirve. El Evangelio es la parte fundamental para entrar en la eternidad. Y me gusta cómo termina Apocalipsis 22,
20. Me gusta cómo termina estas palabras nuestro Señor, ¿verdad? Que el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Eso es lo que esperamos nosotros. Así que hermanos, anímese con esta palabra, anímese a seguir trabajando, a seguir perseverando, a seguir cantando, a seguirnos discipulando más, a recibir su palabra, a impartir su palabra. Sea fiel a lo que Dios le ha llamado. Y si no, pues póngase a cuentas con el Señor. El Señor está con las manos abiertas, ¿verdad? Esperando a todos aquellos que quieren, ¿verdad? Hacer su voluntad. El himno de invitación está abierto. La invitación no es mía, es directamente de su Creador. Así que el himno está abierto y hermanos, que el Señor los bendiga.